Domingo de Resurrección. Y la verdad que los niños nos han enseñado ya mucho y lo han hecho muy bien con esas danzas y con ese versículo, ¿no? Jesús venció a la muerte y Jesús vive hoy, pero tú y yo corremos el riesgo de vivir como si Jesús no estuviera vivo. Podemos estar intentando esforzarnos, hacer lo mejor que podemos, pero sentirnos profundamente solos. Pero como cristianos sabemos que la persona más importante que ha pisado este planeta se llama Jesús, caminó por Israel. No se movió mucho, no había aviones en aquella época, no utilizó medios de transporte grandes, pero cambió la historia. Y sabemos que Él está vivo y tú y yo debemos ser conscientes y tenemos el privilegio en esta mañana de darnos cuenta de que no estamos solos. En el mundo hay muchas religiones y todas intentan conectar, digamos, con lo divino o con lo trascendente. La religión se basa en lo que el hombre puede hacer para conectar con Dios. Quizá tú estás aquí hoy y dices, pues yo no me siento una persona religiosa, pero Jesús no es religión. Alguien ha dicho que todas las religiones son válidas y como dice el dicho, que todos los caminos llevan a Roma. Y puede ser que a Roma sí, o en la época en la que dijeron esto, pero no a Dios. Todas las religiones tienen algo en común, que su fundador estableció unas normas, influyó todo lo que pudo, pero un día ese fundador murió. Los seguidores del fundador intentan recordar sus enseñanzas. Así ocurrió con Mahoma, y el cuerpo de Mahoma está enterrado en una tumba, en una mezquita de Arabia Saudí. Este lugar se encuentra en Medina y es el segundo más sagrado para los musulmanes después de la Meca. Puedes viajar ahora a Medina y visitar la tumba de Mahoma. Lo mismo ocurrió o algo parecido con Buda. Sus restos están en una ciudad, posiblemente en el noroeste del país de China. Tú puedes visitarlo y te hablarán de cómo Buda influyó y sus enseñanzas influyeron. Lo mismo con los fundadores del hinduismo y tantas otras religiones que comenzaron una serie de creencias y que hoy influyen al mundo. Pero a diferencia de estas religiones, el fundador, digamos, del cristianismo fue Jesús, murió y al tercer día resucitó. Por eso tú no puedes visitar su tumba, tú no puedes visitar, o digamos, el sepulcro, pero lo vas a ver vacío. Por eso, cristianismo no es una religión más. Y si tú hablas con alguien acerca de Dios y te dice, yo creo en Dios como tú, pero eso de que Jesús resucitó, mira, pues es fundamental. Porque no estamos diciendo que Jesús resucitó para sentirnos mejor, sino porque es algo real. Cambió la historia y estamos en el año 2021 después de Cristo, aunque no están muy bien hechos los cálculos ahí, pero la historia entera da la vuelta al mundo. Navidad habla de Jesús. Semana Santa tiene que ver con lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso hoy se celebra el Domingo de Resurrección. La Biblia lo enseña con claridad. 1 Corintios dice, en el capítulo 15, el apóstol Pablo, dice, os he enseñado lo que yo primero recibí. Y esto es el Evangelio, escucha bien. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas y después apareció a los 12. Después a más de 500 hermanos a la vez, dice Pablo, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Había un montón de testigos, un montón de personas que lo vieron. Así que la Biblia enseña claramente que Jesús resucitó. Jesús resucitó, murió y al tercer día resucitó. Y eso nos hace pensar que cuando tú y yo muramos, la muerte no es el final. La muerte no es el final. Y a veces, hablamos esta mañana antes de empezar el culto, a veces cuando muere alguien decimos, está entre nosotros, ¿no? Una forma como de hablar, ¿no? Cuando me acuerdo de él. Pero no es así acerca de Jesús. Jesús está vivo de verdad. No porque digamos que está vivo, sino porque Él está vivo. Si lo viéramos, ahora físicamente sería como más fácil, ¿no? Pero lo que ocurre con Jesús desafía las leyes de la naturaleza, nuestra propia mentalidad, pero nos da esperanza de que cuando tú y yo muramos, hay algo más.
Dice el apóstol Pablo, cuando esto corruptible, y habla de la carne, del cuerpo, se haya vestido de incorrupción, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Nos dice que gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús. Él venció a la muerte no va a poder tampoco contigo. No quiere decir que no vayamos a morir físicamente. La Biblia cuando habla de morir físicamente usa la palabra dormir. Yo sé que algunos duermen mucho y parece que se han muerto, pero no está hablando de eso. Está hablando de que mueres aquí, pero abres los ojos allí. Y tú y yo debemos prepararnos para esa eternidad que vamos a enfrentar con Jesús, ¿verdad? Hoy quiero hablarte de este Jesús que sigue vivo, que está entre nosotros y que corremos el peligro de no darnos ni siquiera cuenta. Esto le ocurrió a dos discípulos de Jesús. Mira, Jesús había resucitado. Habían ido al sepulcro y él no estaba ahí. Ellos habían escuchado a Jesús anunciar que él iba a resucitar. Pero de alguna forma no lo creyeron. Jesús murió y estaban tristes, estaban, desesperanzados, ¿no? Es como si Jesús no lo hubiera hecho, ¿no? Y Jesús aparece en sus vidas y les acompaña y no se dan ni siquiera cuenta de que es Él, ¿no? Y eso está en Lucas capítulo 24, es el pasaje del camino a Emaús. Dice, dos de ellos, está hablando de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y los dos iban hablando entre sí de lo que había ocurrido. Estaban hablando acerca de Jesús, cómo le había muerto, cómo la gente había impresionado todo lo que había ocurrido, ¿no? Dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No sé con quién has venido a la iglesia hoy, si has venido solo, si has venido con alguien, no sé si has venido discutiendo, has venido hablando, no sé qué. Pero tú imagínate que estás hablando con una persona y de repente Jesús se añade a la compañía, ¿no? Ya vais tres, ¿no? Y dice el versículo, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Por alguna razón, ellos no se daban cuenta de que era Jesús. No sabemos si porque su rostro era diferente, no sabemos si porque él iba, hoy en día diríamos que iba con mascarilla y así, ¿no? Iba tapado de alguna forma, vestido, que no se dieron cuenta de que era él, o porque Dios hizo algo especial para que no lo reconocieran, ¿no? No lo sabemos bien. Lo que sí sabemos es que ellos dos iban caminando, Jesús estaba a su lado y no se enteraban. Y él les dice, ¿qué conversaciones, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y uno le dice, Cleofas le dijo, ¿eres tú el único extranjero en Jerusalén que no ha sabido lo que ha ocurrido en estos días? Y él le preguntó, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué cosas? Y ellos le contaron de Jesús, que fue varón profeta, que fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como lo entregaron los sacerdotes y los gobernantes a muerte y lo crucificaron. Dice, pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de salvar a Israel, sin embargo ya es el tercer día que esto ha ocurrido. Aunque nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros que dicen que fueron al sepulcro y no encontraron su cuerpo, y volvieron diciendo que habían visto visión de ángeles, diciendo que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y ellos contándole a Jesús esto. Jesús, ¿qué os pasa? No, es que mira, dicen que Jesús, que no, que ha resucitado, ¿qué tal? Dice que estaban tristes, estaban derrotados. Jesús estaba vivo y ellos estaban tristes y derrotados. Jesús había resucitado y ellos hablando acerca de que no tenían esperanza y que sí sabían ese rumor, pero no lo estaban viviendo, ¿no? Quizá tú y yo en esta mañana decimos que Jesús vive, pero sí. No nos lo terminamos de creer. Sí, Él vive, Él es poderoso, pero yo sigo con mi preocupación, ¿no? Pero Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos
Pero ellos lo obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros. Todavía no se dan cuenta que era Jesús, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Él se quedó con ellos. Y aconteció que se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Cuando él coge el pan y ora por el pan, entonces se dan cuenta de que es Jesús. No sabemos si es porque en aquel momento se quitó pues algo de la túnica, o es algo espiritual que Dios hizo que fue en aquel momento, o que cuando oró por el pan y por el vino, que luego oraremos por el pan y por el vino, esas palabras que él usó les recordó a la última vez que lo hicieron. No sabemos bien por qué, pero ahí se dieron cuenta de que era el Señor. Y justo ahí desaparece él. Y dice el versículo 32, y de este quiero hablar bastante hoy. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? ¿No sentías como un fuego? ¿No sentías como algo especial dentro mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Le dice uno a otro, oye, ¿no sentías algo fuerte cuando él estaba hablando? ¿No notabas un calor o algo así como cuando él estaba abriendo la escritura, cuando él usaba la Biblia? Se levantaron, volvieron a Jerusalén, encontraron a los 11 reunidos, a los apóstoles. Ellos no eran los apóstoles, ellos eran discípulos, pero encontraron a los apóstoles y les dijeron, el Señor ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón, y contaron todo lo que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es una historia interesante, ¿verdad? Tú y yo corremos el riesgo de que nos pase lo que les pasó a aquellos dos. Estar hablando de Jesús, estar cantando de Jesús, estar diciendo cosas, y él querer entrar en tu vida, él querer que te des cuenta de que él tiene todo el poder, que él la puede cambiar, que él la puede transformar, que él puede darle sentido. Y tú escuchar y disfrutar de eso, pero al final no darte cuenta de que él está en medio tuyo. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? ¿Te das cuenta de que estábamos sintiendo algo tan especial, tan fuerte, como si Dios mismo nos estuviera hablando? Como si Dios se estuviera fijando en nosotros. Como si Dios me estuviera abrazando, haciéndome sentir que Él está en control. ¿Has sentido alguna vez eso? Quizás has estado en la iglesia escuchando una canción y parece que esas palabras eran para ti y no puedes explicar muy bien, pero te daban ganas de llorar. Quizás estabas viendo a las niñas bailar y estabas sintiendo algo y se te estaba poniendo la carne de gallina y no sabes bien ni por qué. Quizás estás escuchando una predicación y oyes una frase y dices, ¿y esa persona por qué está hablando de eso? Alguien le ha tenido que decir algo. Quizás estabas en un retiro, quizás estabas en un viaje, en una conferencia, en un concierto, quizás estabas en aquel hospital o estabas no sé dónde y sentiste a Dios de una forma tan cercana. Quizá fue cuando alguien te habló de Jesús y le entregaste tu vida y le dijiste, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, y sentiste algo tan fuerte. Quizá cuando te bautizaste porque querías seguirle. Quizá hace poco cuando le has dicho, Señor, yo no puedo más, mi vida te pertenece a ti. No te pierdas la presencia de Jesús. No vayas por la vida como que Él no está. Que no te pase como a estos dos. Que ellos caminaban y hablaban y Jesús estaba a su lado y no se estaban dando ni cuenta. Él quiere que tú sepas que Él está vivo, que está a tu lado, y quiere que vivamos como que Él está vivo, que no despreciemos su compañía ni su presencia. ¿Y cómo se hace? Pues según nuestros amigos del Camino de Emaús, voy a ser breve hoy porque se nos está yendo, se nos fue tiempo, mereció la pena el baile, ¿verdad? Y todo lo que los niños han hecho hoy, pero quiero algo muy sencillo, que es lo que nos enseñan nuestros amigos aquí del Camino de Emaús. Dice versículo 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Y nos da dos secretos. Mientras Él nos hablaba en el camino, número 1, y cuando nos abría las escrituras, número 2. Dice, no sentías un fuego, no ardía tu corazón cuando Él hablaba con nosotros. No ardía tu corazón cuando Él abría las escrituras. Y de aquí sacamos 2 puntos. Si tú quieres que tu corazón vuelva a encenderse por las cosas de Dios,
Número 1, tienes que estar con Jesús. Sencillo. ¿Qué hay que hacer? Estar con Jesús. Estar con Jesús. Dice que Él les hablaba en el camino. ¿Cómo puedo estar con Jesús? Puedo pensar en Él. Puedo hablar con Él. Orar tiene que ir en dos direcciones. Yo le hablo, pero también ¿qué tengo que hacer? Tengo que escuchar. No te digo que Él te va a hablar en voz audible, pero sí te digo que si le escuchas, Él te va a hablar. Él va a confirmar en tu corazón muchas cosas, pero hay que darle tiempo. Hay que convertir al Señor Jesús en nuestro mejor amigo. Jesús no es un amigo imaginario. Hay personas que no creen y piensan que cuando oramos estamos hablando con nosotros mismos. Y eso estaría bien, sería una buena terapia, pero eso no es la oración. La oración no es decir cosas en voz alta contra la pared para sentirme mejor. Eso no es la oración. La oración es hablar con una persona que está viva. Es hablar con Jesús. Y si queremos sentirle vivo y junto a nosotros, tenemos que apartar tiempo y espacio para estar con Él. No tenemos que ir a confesarnos a un sacerdote, ¿verdad que no? No sé si alguna vez te has ido a confesar. No sé si alguien lo quiere confesar, que alguna vez se fue a confesar. Pero en una ocasión entré, no a confesarme, te lo diría si fue eso o no era eso, pero me llamó la atención una iglesia, digamos una catedral así católica, que tenía varios puestos con una luz y eran confesionarios. Y cuando el confesionario estaba ocupado, la luz estaba roja. Y cuando se libraba, ¡pum!, se ponía la luz verde. Y tú podías entrar ahí a contarle tus cosas. Para que esa persona que está ahí sirviendo al Señor a su manera, te diga que te absuelve, que te perdona, ¿no? Va tan en contra eso del mensaje de la Biblia, ¿no? Pero somos tan, como persona, a veces queremos que alguien nos diga, ¿no? Que estamos siendo perdonados, ¿no? Por eso tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia dice que ¿a quién hay que confesar? ¿A quién? Al que ofendes, los unos a los otros, pero sobre todo a Dios. Él es el único que te puede absolver. Nadie más te puede perdonar, nadie más te puede perdonar los pecados, solamente Jesús, ¿no? Pero aunque no creemos en la confesión, digamos, a un sacerdote, sí en la confesión a Jesús. Entonces, si quieres que alguien te perdone, tienes que ir a Él, tienes que ir a Jesús y a la persona que ofendes. Pero hay que hablar con Él. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero hay que hablar con Él. Tenemos que limpiar continuamente nuestra vida. Tenemos que estar con Jesús, como estos del camino. Si queremos sentir a Jesús cerca nuestro, tenemos que estar con Él. En cualquier relación, en cualquier amistad, sea un noviazgo, sea una amistad, una relación familiar, todo se resume en una palabra: tiempo. Si tú quieres tener una amistad de verdad con alguien, una relación real con alguien, tienes que pasar tiempo con esa persona. No hay nada que pueda sustituir el tiempo. Hoy en día se habla de tiempo de calidad. Hay gente que dice, yo no necesito estar mucho. Yo 5 minutos de calidad, hablamos, nos miramos a los ojos, ya. Mentira. Mejor que sea de calidad, pero necesitas tiempo. Tiempo con la persona. Exclusividad. Si quieres que la relación sea auténtica. Si tú me dices que eres amigo de alguien con quien nunca estás y con quien nunca hablas, pues esa persona no es tu amigo. Te gustaría que sea tu amigo, pero no lo es. Lo mismo pasa con Jesús. Si yo quiero que Él sea mi amigo, tener una relación personal con Él auténtica, no solo nuestro amigo, sino nuestro mejor amigo, la persona de más confianza en nuestra vida, tenemos que estar con Él. Tenemos que hablar con Él, tenemos que acudir a Él, tenemos que pedirle consejo a Él. Siempre nuestra primera opinión tiene que venir de Él. Estar con Jesús a solas, en casa, en la calle, caminando, en un lugar donde no haya más gente, donde puedas dedicarle la atención, en medio de la naturaleza, escuchando música, en medio del silencio, por la noche, por la madrugada, por la mañana, por la tarde, acércate a Jesús. Dice la Biblia que puedes acercarte con confianza a Él. Él no te va a juzgar, Él no nos juzga por tardar tanto en acudir a Él. Él quiere que vayamos a Él. Y no esperes a los momentos ideales. Ahora mismo puedes estar hablando con Jesús, según me estás escuchando. Estar con Jesús. Y en segundo lugar, dice, no ardía nuestro corazón.
mientras Él estaba con nosotros y mientras abría las Escrituras. Y es tan sencillo como que si tú y yo queremos sentir a Jesús vivo, ¿sabes qué tenemos que hacer? Leer la Biblia. Alguien ha dicho que la Biblia es como un paracaídas. No sirve para nada si no lo abres. ¿Sí? Doy un poco de tiempo, ¿no? La Biblia es como un paracaídas. No sirve para nada si no la abres. Puedo tener un montón de versiones. Puedo tener un montón de Biblias de colores. De tapa dura, tapa blanda, letra grande, letra pequeña. Pero si no la leo, no sirve para nada. Puedo tener la mejor versión con las hojas doradas, con imágenes, con un dinero, un precio altísimo, pero si no la leo y no me apropio de ella, no sirve para nada. Ahora lo bueno es que la puedo llevar en el móvil, ¿verdad? La puedo tener en el ordenador, la puedo tener en tantos lugares. Lo que Dios quiere es que la tenga en mi corazón. Por eso, leer la Biblia. Cuando lees la Biblia, sientes a Jesús a tu lado. Toda la Biblia apunta a Jesús. Todo trata acerca de Jesús. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos recordará las palabras de Jesús. La Escritura enseña acerca de cómo es Jesús, cómo imitar a Jesús, cómo vivir para Jesús. Toda la historia gira en torno a Jesús. Si tú quieres que Jesús te hable, abre la Biblia. Si tú quieres que Él te guíe, búscalo en la Biblia. Es curioso que Jesús haya dejado esta manera de guiarnos por medio de la Biblia, ¿no? Dice Juan capítulo 5, nos dice Jesús, escudriñad las Escrituras, dice la última frase de este versículo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Leer en la Biblia, porque ellas son las que hablan de mí, dice Jesús. Si yo leo la Biblia, Jesús interviene en mi vida. Le doy espacio en mi mente y en mi corazón. Me lleno de sus palabras, de sus ideas, de su forma de pensar. Jesús es la palabra encarnada. Hay traducciones que traducen a Jesús. Dicen, en el principio era el verbo, en el principio era el logos, otros dicen, en el principio era la palabra. La palabra encarnada, la palabra tomó forma de ser humano y es Jesús. Así que cuando yo quiero conocer a Jesús, tengo que conocer la Biblia. Cuando acepto el mensaje de la Biblia, estoy aceptando a Jesús. Cuando obedezco a la Biblia, estoy obedeciendo a Jesús. Así que en este domingo de resurrección que estamos hablando de que Jesús está vivo, ¿te gustaría sentirlo más fuerte o no? ¿Te gustaría ser consciente de que Él está a tu lado, dejar que Él transforme todas las áreas? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Cómo lo hago? Dos maneras. Tengo que buscar intencionalmente estar con Él. Estar con Él, sin nadie más. Él y yo y Él. Él y tú y Él. No busques los espacios perfectos. Aprovecha cualquier ocasión, pero habla con Él. Entrégale tu corazón a Él. Por cierto, eso te va a quitar mucha ansiedad. Te va a ayudar a saber qué hacer con tu vida, pero no lo hagas por eso. Hazlo porque es una persona que quiere estar contigo, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué tengo que hacer aparte de estar con Él? Abrir la Biblia. Leer la Biblia. Abrir las Escrituras. Dejar que los versículos hablen a mi corazón. Buscar intencionalmente. ¿Esto para qué es? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Nos recitaron de memoria hace un momento. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Vale, pues Dios amó al mundo. ¿Yo soy parte del mundo? Pues sí, claro. Entonces Dios me amó a mí. ¿Cómo me amó a mí? De tal manera que dio a su Hijo. Vale, dio a su Hijo. Yo no le pedí que lo diera, Él lo dio por amor, acabamos de leer. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer en Él, nada más. Para no perderme, sino tener vida eterna. Él lo está ofreciendo, ¿no? Aunque parece sencillo, nuestra mente humana intenta explicar todo de forma tan racional que nos cuesta. Y eso le ocurrió a uno de los discípulos, y terminamos con él, que se llamaba Tomás. Y Tomás es ese que dice, si no lo veo, no lo creo. Y de ahí sale el refrán de ver para creer. Pero la Biblia enseña que es todo lo contrario, que hay que creer para después ver. Y en Juan nos dice que en el capítulo 20 que Tomás era uno de los 12, que él no estaba con ellos cuando Jesús se presentó.
Los demás le dijeron, hemos visto al Señor. Y él dijo, mira, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Por eso se le dice que es el incrédulo Tomás, pero no era tan incrédulo. Lo que pasa es que él no había estado ahí. Los demás lo habían visto, pero él no. Entonces dice, sí, vosotros me estáis contando cosas, pero yo lo quiero ver como lo habéis visto vosotros. Lo quiero tocar. Y dice que 8 días después estaban reunidos otra vez los discípulos y también estaba Tomás. Y ahí sí llegó Jesús. Estaban las puertas cerradas y Jesús aparece. Se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y Jesús, que sabe todo lo que pensamos, Jesús que sabe todo lo que pensaba cada uno de ellos, Jesús que había escuchado a Tomás, aun cuando Tomás no le estaba viendo, dice que se dirige específicamente a Tomás. Y quizá en esta mañana hay algún Tomás entre nosotros. Y no me refiero a si te llamas Tomás. Si te llamas Tomás, no me estoy metiendo contigo, ¿vale? Estamos hablando de una forma metafórica al corazón. Pero si tú eres de esos que dice, si no lo veo, no lo creo, y tú me estás hablando del domingo de resurrección y yo he venido aquí porque bailaba mi prima, mi sobrina o la hija de mi amigo. Que sepas que Jesús te conoce. Aunque tú digas que tú no crees en Él sabe quién eres. Y le dijo a Tomás, se dirige a él y le dice, ven, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Y le da la mano. Acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Te imaginas cómo se sentía Tomás? Dice, no hace falta. No, ven, trae la mano. Y se la acerca al costado. Y es como que Jesús te dice, ¿qué más quieres que te haga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que haga? No seas incrédulo, le dice, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y eso me lo dice a mí y te lo dice a ti. No seas incrédulo, sino creyente. Toma la decisión de confiar en Él. ¿Qué más quieres? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ver milagros? ¿Necesitas señales? ¿Quiénes somos para estar pidiendo esas cosas? Entonces Tomás, el que dicen que era el incrédulo, pero yo soy defensor de Tomás aquí, ¿eh? Yo defiendo a Tomás. Vas a ver por qué. Respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Este incrédulo fue uno de los primeros en darse cuenta de que Jesús era Dios. Y le llama Dios. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús tiene la sensibilidad de acercarse a Tomás. Jesús tiene la sensibilidad de acercarse a ti, de acercarse a mí, de darnos oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que le entreguemos nuestro corazón. Que no seamos incrédulos, que tomemos la decisión de confiar en Él. Jesús da una bienaventuranza, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La verdad es que tú y yo ahora no podemos ver a Jesús físicamente. No podemos. Pero sí podemos creer en Él y darnos cuenta de que Él está vivo. Podemos disfrutar de su presencia, agarrarnos a sus promesas. Podemos tomar la decisión de creer en Él. ¿Por qué no te pones en pie un momento? Vamos a orar. Pero quiero animarte, Tomás, o como te llames, y te lo digo y me lo digo a mí mismo en primer lugar. ¿De qué manera puedo entregar toda esa incredulidad y cambiarla por confianza en Él? ¿Por qué no cierras tus ojos y inclinas tu rostro? Y no importa si eres una persona religiosa o no, no te escudes en eso. La Biblia dice que Jesús murió por todos, por todo el mundo. Y si tú estás aquí, eres parte del mundo. Y Él te ama más de lo que puedas llegar a imaginar. Y Él quiere que tú disfrutes de todo lo que Él tiene para ti. Y da igual si llevas 30 años en la iglesia o si llevas 3 horas. Las promesas de Dios están al alcance de aquel que quiera disfrutar de ellas. Pero hay que abrirle el corazón. Hay que confiar en Él. Él dice cosas como: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él te dice en esta mañana: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. No te dejaré, no te desampararé.
He venido a darte vida y vida en abundancia. Si queremos que nuestro corazón arda por Jesús, tenemos que estar con Él y abrir su palabra. Señor, te damos gracias porque somos muchas veces como Tomás y como esos dos discípulos, Señor, que no se daban cuenta de que tú estabas en medio. Señor, en esta mañana mira nuestro corazón. Señor, mira el corazón de aquellos que están luchando con entregártelo o no. Señor, darles la fuerza en esta mañana para abrir el corazón y entregártelo. Y mira todo nuestro corazón, Señor, que tenemos tanta tendencia de ser incrédulos, de ser escépticos, Señor. Queremos tomar la decisión de confiar en ti. Por eso en esta mañana, Señor, te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, Señor. No queremos pedirte más señales, queremos pedirte fuerza y valor para seguirte, para estar contigo, para abrir tu palabra. Haz que nuestro corazón arda otra vez, Señor. Aviva el fuego, Señor, de nuestras vidas, para que podamos saber que estás a nuestro lado, que no estamos solos, Señor, que tú tienes planes perfectos y mucho más grandes que nosotros. Señor, tú tienes planes para bien, para nuestro bien. Tú dices que a los que te aman todas las cosas ayudan a bien, Señor. En esta mañana queremos que tú nos hagas sentir que estás vivo, que estás a nuestro lado, que estás con nosotros, que estás en nuestras vidas, que estás con nuestras familias, Señor, que tú ves nuestro futuro, que si estamos contigo estamos en un lugar seguro, Señor. Entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, Señor, para que tú lo tomes y hagas con él lo que tú quieras. Señor, queremos aprender como Tomás, que tú eres Dios, que tú eres el Señor. Queremos vivir para ti, Señor. En esta mañana queremos aprovechar este domingo de resurrección, que tú estás vivo, Señor, para pedirte que te hagas vivo, que te hagas visible a nuestras vidas. Que seas una realidad en nuestro corazón, Señor. Nos acercamos a ti, pidiéndote que tú hagas ese milagro, Señor, que tú pongas fe, que tú pongas fuerza, Señor, que pongas valor para dejar lo que hay que dejar, Señor. Las personas que están orando para dejar ese hábito, Señor, danos la fuerza, danos el valor. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, Señor. Gracias porque tú vives y porque tú vives, nosotros podemos vivir.